Mi nombre es Joshua Arturo Chávez Ramírez y soy alumno del tercer año de la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO. Y esta es la clase de Inmunología. Circulación y migración del leucocito a los tejidos. El sistema inmunitario se distingue por el movimiento constante y muy regulado de sus principales componentes celulares a través de la sangre hacia los tejidos y de nuevo de vuelta a la sangre. Esto está dado por tres pasos. 1. El transporte de leucocitos de la línea mielocítica desde la circulación a las zonas tisulares de infección o lesión, donde las células realizan sus funciones protectoras de eliminación de microorganismos patógenos, eliminación de tejido muerto y reparación del daño. 2. El transporte de linfocitos desde sus lugares de maduración, como la médula ósea o el timo, a los órganos linfáticos secundarios, donde reconocen antígenos y se diferencian en linfocitos efectores. Y 3. El transporte de los linfocitos efectores desde los órganos linfáticos secundarios, donde realizan sus funciones protectoras. Tenemos también lo que es el alojamiento. Es la migración del leucocito de la sangre hacia un tejido en particular o hacia la zona de infección o de lesión. Tenemos lo que es la migración o el reclutamiento, que es el proceso general del movimiento del leucocito desde la sangre hacia los tejidos. Por último, tenemos la recirculación, que es la capacidad de los linfocitos de alojarse de forma repetida en órganos linfáticos secundarios, residir allí de forma transitoria y volver a la sangre. El reclutamiento de los leucocitos y las proteínas plasmáticas desde la sangre a los lugares de infección y lesión tisular es una parte importante del proceso de inflamación. La inflamación desencadena el reconocimiento de microbios y tejidos muertos, lleva células y moléculas de defensa del anfitrión a las zonas donde es necesario combatir elementos ofensivos, y también es responsable de la lesión tisular y subyace a muchas enfermedades importantes. El reclutamiento del leucocito desde la sangre a los tejidos requiere la adhesión de los leucocitos al recubrimiento endotelial de las vénulas poscapilares y después su movimiento a través del endotelio y la pared vascular hacia el tejido extravascular. Generalidades de la migración del leucocito. Linfocitos vírgenes migran continuamente, sobre todo entre los tejidos linfáticos secundarios. Linfocitos activados por antígeno se alojan preferentemente en los tejidos donde hay infección o lesión tisular. El alojamiento y reclutamiento del linfocito requiere de la adhesión temporal del leucocito al recubrimiento endotelial de los vasos sanguíneos. Las células endoteliales de los lugares de la infección y lesión tisular se activan mediante citocinas secretadas por los macrófagos y otras células, y esto hace y da una mayor expresión de las moléculas de adhesión y quimiosinas. Los leucocitos migran a través del endotelio tras el encuentro con los microbios y los tejidos necrosados. Y ahí tenemos las moléculas de adhesión en los leucocitos y las células endoteliales implicadas en el reclutamiento de los leucocitos. La expresión de estas moléculas varía entre los diferentes tipos de leucocitos y en los vasos sanguíneos en diferentes localizaciones, y estas diferencias influyen en qué tipos de células migran preferentemente a qué tejidos. En primer lugar tenemos a las selectinas. Las selectinas son moléculas de adhesión que se unen a glúcidos de la membrana plasmática y median el paso inicial de la adhesión de afinidad baja de los leucocitos circulantes a células endoteliales que recubren las vénulas postcapilares. En primera instancia tenemos a la selectina P, que es denominada así porque se encontró por primera vez en las plaquetas. Esta se almacena en los gránulos citoplasmáticos de las células endoteliales y se distribuye rápidamente en la superficie luminal en respuesta a la histamina de los mastocitos y a la trombina generada durante la coagulación de la sangre. Ahí tenemos a la selectina E. Esta se sintetiza y expresa en la superficie de la célula endotelial al cabo de 1 o 2 horas de la respuesta. Las citocinas de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral que producen sobre todo los macrófagos tisulares en respuesta a una infección. Los ligandos situados en los leucocitos que se unen a la selectina E y selectina P son los glúcidos sialilados relacionados con las familias Lewis X y Lewis A.
De ahí tenemos lo que es la selectina L. Se expresa en los leucocitos y no en las células endoteliales. Está situada en los neutrófilos, promueve la adhesión de estas células a las células endoteliales que se han activado por interleucina 1, factor de nefrosis tumoral y otras citocinas producidas en las zonas de inflamación. Los ligandos de la selectina L son sialomucinas situadas en las células endoteliales cuya expresión aumenta por la activación de las citocinas de las células. Los leucocitos expresan la selectina L o los ligandos glúcidos para la selectina P y la selectina E en los puntos de las microvillosidades, lo que facilita la interacción de las moléculas situadas en la superficie de la célula endotelial. También tenemos a las integrinas. Las integrinas son proteínas heterodiméricas de superficie celular compuestas de dos cadenas polipeptídicas unidas de forma no covalente, que median la adhesión de las células a otras células o a la matriz extracelular a través de interacciones de unión específicas con varios ligandos. Tenemos a la LFA1, que es antígeno 1 asociado a la función del leucocito, la BLA4, que es antígeno tardío 4. Un ligando muy importante de la LFA1 es la molécula de adhesión intercelular 1, ICAM1-CD54, una glucoproteína de membrana expresada en células endoteliales activadas por citocinas en otros diversos tipos celulares. La porción extracelular de ICAM1 está compuesta de dominios globulares llamados dominios inmunoglobulínicos. La unión de LFA1 a ICAM1 es importante para las interacciones entre el leucocito y el endotelio y las interacciones entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno. También tenemos que la BLA4 se une a la molécula de adhesión celular vascular BCAM1-CD106. Por otro lado tenemos a la integrina MAC1, que esta en los monocitos circulantes se une a ICAM1 y media la adhesión al endotelio, y también actúa como un receptor del complemento. Una característica importante de las integrinas es su capacidad de responder a señales intracelulares, aumentando rápidamente la afinidad por sus ligandos. Esto se denomina la activación de la integrina y ocurre en todos los leucocitos en respuesta a la unión de la quimiosina a sus receptores y en los linfocitos T, cuando el antígeno se une a sus receptores. El proceso por el cual las señales intracelulares generadas en respuesta a las quimiosinas o al antígeno alteran las funciones ligadoras del dominio extracelular de las integrinas se llama producción de señales de adentro hacia afuera. También tenemos a las quimiosinas y los receptores para estas. Las quimiosinas son una gran familia de citocinas con estructura homóloga que estimulan el movimiento del leucocito y regulan la migración de los leucocitos desde la sangre a los tejidos. Tienen estructura, tienen una producción y receptores de las quimiosinas. Se clasifican en 4 familias: CC, CCX, familia C, CX3C. El reclutamiento de los neutrófilos está mediado sobre todo por las quimiosinas CXC. El reclutamiento de los monocitos depende más de las quimiosinas CC y el reclutamiento de los linfocitos está mediado por ambas. Tenemos que las quimiosinas de las subfamilias CC y CXC son producidas por leucocitos y varios tipos de células tisulares. También que la secreción de quimiosinas induce el reconocimiento de los microbios a través de varios receptores celulares del sistema inmunitario innato, y también que varias quimiosinas CC las producen también linfocitos T activados, lo que proporciona un nexo entre inmunidad adaptativa y el reclutamiento de leucocitos inflamatorios. También menciona que los receptores para las quimiosinas pertenecen a las superfamilias del receptor asociado a la proteína G, ligadora por trifosfato de guanosina, GTP, de 7 dominios transmembranarios. También se expresan diferentes combinaciones de receptores para las quimiosinas en diferentes tipos de leucocitos, lo que da lugar a diferentes patrones de migración de los leucocitos.
De igual forma, los receptores para quimiosina se expresan en todos los leucocitos y el mayor número y diversidad se observa en los linfocitos T. Y por último, exhiben una especificidad solapada frente a las quimiosinas dentro de cada familia, y el patrón de expresión celular de los receptores determina qué tipos de celulares responden a qué quimiosinas. Acciones biológicas de las quimiosinas. Las quimiosinas son esenciales para el reclutamiento de leucocitos sanguíneos circulantes a las zonas extravasculares. Las principales acciones de las quimiosinas son el aumento de la adhesión de los leucocitos circulantes al endotelio por medio de la activación de las integrinas y la estimulación del movimiento dirigido del leucocito en tejidos mediante la quimiotaxia. Las quimiosinas también pueden desempeñar dos funciones en la inflamación, que es el aumento de la adhesión de los leucocitos al endotelio, lo que hace que las señales de los receptores para las quimiosinas aumentan la afinidad de las integrinas, lo que da lugar a una adhesión firme del leucocito, un paso fundamental para la salida de los leucocitos de los vasos sanguíneos hacia el tejido extravascular. Y otro, la migración de los leucocitos al lugar de la infección o daño tisular, lo que hace que las quimiosinas producidas en los tejidos extravasculares actúan sobre los leucocitos que han salido a la circulación y estimulan el movimiento de los leucocitos a lo largo del gradiente de concentración de la proteína secretada hacia su fuente, un proceso que se llama quimiocinesis. También participan en el desarrollo de los órganos linfáticos y regulan el tráfico de los linfocitos. Son necesarias para la migración de células dendríticas desde lugares de infección hacia los ganglios linfáticos que los drenan. Y esta migración depende de la expresión de un receptor para quimiosina, CCR7. De ahí les hablaré de las interacciones entre el leucocito y la célula endotelial y el reclutamiento del leucocito en los tejidos. Las selectinas, las integrinas y las quimiosinas actúan en concierto para regular la migración de los leucocitos hacia los tejidos. Y los acontecimientos que suceden en esto son los siguientes. En primer lugar, tenemos el rodamiento, mediado por las selectinas de los leucocitos sobre el endotelio. Las células endoteliales que recubren las vénulas poscapilares se activan en respuesta a los microbios, las citocinas, incluidos el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, producidas por los macrófagos y otras células tisulares. Las citocinas estimulan la expresión endotelial de la selectina E y otros mediadores inducen la expresión en la superficie de la selectina B, P. En los lugares de inflamación, los vasos sanguíneos se dilatan y el flujo sanguíneo se hace más lento. Esta reducción de velocidad de los leucocitos sobre el endotelio permite el siguiente grupo de estímulos en el proceso en múltiples pasos que actúa sobre los leucocitos. Aumento de la afinidad es el segundo paso. Aumento de la afinidad de las integrinas mediado por quimiosinas. Las quimiosinas, mostradas en células endoteliales de las vénulas poscapilares en una zona de infección, se unen a sus receptores situados en los leucocitos que ruedan. Esto da lugar a la unión de las integrinas del leucocito a sus ligandos situados en la superficie endotelial. El tercer paso es la adhesión estable de los leucocitos al endotelio mediada por integrinas. En paralelo a la activación de las integrinas, la expresión de sus ligandos sobre las células endoteliales está aumentada por citocinas inflamatorias y productos microbianos en el lugar de la infección. Así, los leucocitos se unen firmemente al endotelio, se reorganiza su citoesqueleto y se expanden sobre la superficie endotelial. Por último, la transmigración de los leucocitos a través del endotelio. La transmigración paracelular depende de las integrinas del leucocito y de sus ligandos sobre las células endoteliales, así como otras proteínas, sobre todo CD31, que se expresa en los leucocitos y las células endoteliales. Este proceso requiere una ruptura transitoria y reversible de las proteínas de unión adherente que mantienen las células endoteliales unidas, sobre todo del complejo BE-caderina. De ahí tenemos lo que es la migración de neutrófilos y los monocitos a lugares de infección o lesión tisular.
Tras madurar en la médula ósea, los neutrófilos y los monocitos entran en la sangre y circulan por todo el cuerpo. Las principales funciones de estos son la fagocitosis y la destrucción de microbios y de células tisulares muertas. Los neutrófilos y los monocitos sanguíneos se reclutan en los tejidos infectados y dañados. Los neutrófilos son el primer tipo de leucocito que se recluta de la sangre a la zona de infección. Horas después sigue el reclutamiento de los monocitos, que continúa así hasta durante varios días hasta que se impide el requerimiento de los neutrófilos. Los monocitos clásicos son el primer tipo de monocito reclutado en las zonas inflamatorias. El reclutamiento del monocito se produce cuando las células tisulares residentes expresan CCL2 en respuesta a la infección. De ahí tenemos lo que es la migración y recirculación de los linfocitos T. Cuando un linfocito T virgen maduro sale del timo y entra a la sangre, se aloja en los ganglios linfáticos, el vaso o los tejidos linfáticos mucosos, y migra hacia las zonas de linfocitos T de los tejidos linfáticos secundarios. Si el linfocito T no reconoce al antígeno en esos lugares, permanece virgen y abandona los ganglios o los tejidos mucosos a través de los linfáticos y finalmente drena en el torrente sanguíneo, que a su vez de vuelta a la sangre. Un linfocito T virgen repite su ciclo de asentamiento en los tejidos linfáticos secundarios. Ese patrón de tráfico de linfocitos vírgenes es llamado recirculación linfocítica. Los linfocitos que han reconocido al antígeno y se han activado en los tejidos linfáticos secundarios proliferan y se diferencian para producir miles de linfocitos efectores y de memoria. Tenemos la migración de los linfocitos T vírgenes a los ganglios linfáticos. Cada linfocito pasa a través de un ganglio una vez al día en promedio. La inflamación de tejidos periféricos que suele acompañar a las infecciones causa un incremento significativo del flujo sanguíneo hacia los ganglios linfáticos y en consecuencia un incremento de entrada de linfocitos T en los ganglios linfáticos que drenan la zona inflamada. Los antígenos proteínicos se concentran en los ganglios linfáticos y otros órganos linfáticos secundarios, donde son presentados a los linfocitos T por células dendríticas maduras. El tipo de célula presentadora de antígenos que es mejor capaz de iniciar la respuesta de los linfocitos T vírgenes. El alojamiento de los linfocitos T vírgenes en los ganglios linfáticos y los tejidos linfáticos asociados a mucosas ocurre a través de las vénulas poscapilares especializadas llamadas vénulas de endotelio alto o HEB, localizadas en las zonas de linfocitos T. Los linfocitos T vírgenes llegan a los tejidos linfáticos secundarios a través del flujo sanguíneo arterial y abandonan la circulación y migran al estroma de los ganglios linfáticos a través de las vénulas de endotelio alto. La salida del linfocito T virgen de la sangre a través de las vénulas de endotelio alto hacia el parénquima del ganglio linfático es un proceso en múltiples pasos que consiste en la rodadura de linfocitos T vírgenes sobre las vénulas de endotelio alto en los órganos linfáticos periféricos que está mediada por la selectina L, situada en los linfocitos, que se une a su ligando glucídico, adresina del ganglio periférico situado en las vénulas de endotelio alto. La consiguiente adhesión firme de los linfocitos T vírgenes a las vénulas de endotelio alto está mediada por integrinas, sobre todo la LFA1. Las quimiosinas activan a las integrinas del linfocito T virgen hacia un estado de afinidad alta con CCL19 y CCL21, que participan de forma única en el alojamiento del leucocito en zonas del linfocito T de tejidos linfáticos. Ambas quimiosinas se unen al receptor de quimiosina CCR7, que se expresa en gran cantidad en los linfocitos vírgenes. Por otro lado, tenemos la salida de los linfocitos T de los ganglios linfáticos. Los linfocitos T vírgenes que se han alojado en los ganglios linfáticos pero no reconocen al antígeno ni se han activado, vuelven finalmente al torrente sanguíneo. Este retorno a la sangre contempla un asa de recirculación
y da a los linfocitos T vírgenes otra oportunidad de entrar en los tejidos linfáticos secundarios y buscar el antígeno que pueden reconocer. La salida del linfocito T de los ganglios linfáticos depende de una sustancia quimiotáctica lipídica llamada 1-fosfato de esfingosina, 1-SP, SP1, que se une a un receptor transmisor de señales situado en los linfocitos T llamado receptor 1-fosfato de esfingosina, 1, S1PR1. Las señales generadas por la unión de S1P y S1PR1 en los linfocitos T vírgenes estimula el movimiento dirigido de los linfocitos a lo largo del gradiente de concentración de S1P para que salgan del parénquima del ganglio linfático. Una vez que se expresa el receptor de S1PR1, el linfocito T abandona el ganglio linfático y se dirige siguiendo el gradiente de concentración de S1P hacia el linfático eferente. Por otro lado, tenemos la migración de los leucocitos T efectores a las zonas de infección. Los linfocitos T efectores que se han generado de linfocitos vírgenes por activación inducida por el antígeno salen de los tejidos linfáticos secundarios a través del drenaje linfático y vuelven a la sangre circulante. Los linfocitos T efectores circulantes se alojan preferentemente en lugares de infección en los tejidos periféricos en lugar de los tejidos linfáticos, debido a un cambio en la expresión de las moléculas de adhesión y del receptor para quimiosinas. Hay diferentes subgrupos de los linfocitos T efectores, cada uno con sus funciones diferentes, y estos subgrupos tienen patrones de migración distintos, aunque a menudo solapados. Existen los linfocitos T CD8 citotóxicos y los linfocitos T CD4 cooperadores, que también tienen TH1, TH2 y TH17. Algunas células efectoras tienen tendencia a migrar a tipos de tejidos particulares, por ejemplo, los linfocitos T que se alojan en la piel y los linfocitos T que se alojan en el intestino. También tenemos la migración de los linfocitos T de memoria. Los linfocitos T de memoria son heterógenos en sus patrones de expresión de moléculas de adhesión y receptores para quimiosinas y en su tendencia a migrar a diferentes tejidos. En principio, se identificaron dos subgrupos de linfocitos T de memoria, los linfocitos T centrales, que se definían como linfocitos T sanguíneos CD45RO humanos que expresan cantidades altas de CCR7 y selectina L, y los linfocitos T de memoria efectoras, que expresan cantidades bajas de CCR7 y selectina, pero que expresan otros receptores para quimiosinas que se unen a quimiosinas inflamatorias. Y por último tenemos la migración de los linfocitos B. Estos abandonan la médula ósea a través de la sangre y entran a la pulpa roja del vaso. Migran de la periferia de la pulpa blanca. A medida que maduran, los linfocitos B expresan el receptor para quimiosinas CXCR5, que promueve su movimiento hacia la pulpa blanca en respuesta a la quimiosina llamada CXCL13. Una vez que se ha completado la maduración dentro de la pulpa blanca, los linfocitos B foliculares virgen vuelven a entrar en la circulación y se alojan en los ganglios linfáticos de los tejidos linfáticos mucosos. En el alojamiento de los linfocitos B vírgenes sanguíneos en los ganglios linfáticos participan interacciones de rodadura sobre las vénulas de endotelio alto, la activación de integrinas por quimiosinas y la detección estable, como se describió para los linfocitos T vírgenes. Una vez que los linfocitos B vírgenes entran en el estroma de los órganos linfáticos secundarios, migran a los folículos, el lugar donde pueden encontrarse con el antígeno y activarse. Esta migración de los linfocitos B vírgenes hacia los folículos está mediada por CXCL13. Los linfocitos B vírgenes usan los mismos mecanismos básicos de los linfocitos T vírgenes para alojarse en los tejidos linfáticos secundarios de todo el cuerpo, lo que potencia la probabilidad de que respondan a antígenos microbianos en diferentes lugares. La salida de los linfocitos B de los órganos linfáticos secundarios depende de S1P. Existen subgrupos de linfocitos B comprometidos en la producción
de tipos particulares de anticuerpos que migran desde los órganos linfáticos secundarios a tejidos en específico.